Hola a todas, estamos finalmente aquí para hablar de 20.000 especies de abejas. Teníamos muchísimas ganas. Yo en mi caso, bueno, llevo siendo muy fan este año de todo lo que ha ocurrido con la película, pero también alrededor de ella, todas las conversaciones, todos los encuentros, también lo que se está despertando en el interés estético de la gente, ¿no? Al ver la peli y el tipo de sensibilidades también que están entrando en foco gracias a tu trabajo. Y nada, quería como empezar quizás charlando, que charlásemos todas del recorrido que has tenido hasta llegar a esta película, porque es cierto que yo cuando estaba en el cine y vi 20.000 especies de abejas, tuve esa sensación del asombro por algo nuevo, una poética nueva, que no había conectado con ella antes, entonces sientes que la directora es una especie de genio que ha conseguido llegar como por arte de magia a un lugar, ¿no? Y es ese asombro de alguien que no soy yo sabe hacer algo que yo jamás podría hacer, y eso es muy bello. Pero cuando vuelves al trabajo pasado y ahora preparando esta conversación, pues me compartiste todas las cosas que habían ocurrido antes de la peli, pues pude ver ese desarrollo tan bonito, ese ensayo hacia lo que ha ocurrido ahora. Sobre todo el trabajo con los personajes principales y, como hablábamos antes, con esa idea del personaje en su intimidad y el personaje en sus espacios colectivos, que muchas veces son pues, el espacio familiar, pero también el pueblo, el contexto de la ciudad, el contexto de la empresa, ¿no? También como el sujeto y las instituciones con las que tiene que estar lidiando todo el rato. Y te quería preguntar un poquito sobre esto, con todo el trabajo que has hecho a través de los años con tus películas. Pues sí, yo también, ahora que he empezado a dar charlas donde hago un poco repaso, bueno, justamente igual hasta tiene que ver con lo que planteas porque se me convoca muchas veces para hablar sobre mis casos de éxito, que pueden ser 20.000 especies de abejas o Cuerdas, ¿no? Que fue también estrenado en la Semana de la Crítica de Cannes. Y aunque me llaman para eso, hago mucho hincapié y casi suelo dedicar una buena parte de esas charlas a hablar sobre todo lo anterior, porque además creo que, bueno, flaco favor nos hacemos cuando solamente enunciamos los éxitos y reproducimos como el proceso de creación en el marco de eso, ¿no? De aquello que trasciende solamente, porque para cuando llegas a hacer algo que realmente tiene esa relevancia es porque sí o sí has tenido que trabajar mucho antes, ¿no? Y también habrás encontrado aciertos y habrás cometido errores, y reivindico siempre muchísimo los errores como forma de búsqueda del lenguaje propio, ¿no? Y por eso también, y creo que es una reflexión también colectiva de las mujeres que estamos haciendo cine, de cómo se nos permite mucho menos el error, ¿no? Y siempre se nos exige ese nivel de excelencia, ¿no? Una vez de que supuestamente lo has alcanzado, parece que no puedes ya flaquear y debes mantenerte ahí. Y reivindico el error como forma de exploratoria de seguir indagando y buscando en las formas de contar y de narrar. Así que en estos encuentros a los que me llaman, me he visto yo a mí misma también encontrando como hilos comunes que hilvanan a todas mis obras y que a lo mejor yo de una forma puramente consciente no estaba trabajando, pero inconscientemente sí, ¿no? Estoy como el propio personaje de Anne en la película, como trabajando con las formas de la materia, que en este caso para mí es el material fílmico, son las personas, los personajes, el lenguaje, para llegar a intentar aprehender eso que es un misterio, ¿no? En el arte, Anne en la escultura, nosotras en la creación, y también como al margen de ella como personas, ¿no? Como el misterio de la vida, el misterio de la identidad, el misterio de, bueno, de intentar respondernos a quiénes somos también a través de lo que hacemos, y yo en mi caso a través de estas obras. Pero es verdad que sí que encuentro muchos elementos comunes, ya empezando desde el propio Adri, que es el primerísimo cortometraje que hago y que aborda la menarquía o la llegada de la primera menstruación a una niña de 12 años, y ahí ya claramente se establecen los elementos, el cuerpo, el género, la autopercepción,
la vivencia de la propia subjetividad y la transformación de esta en relación a la mirada del otro, ¿no? Que es la mirada del padre en este caso, que puede cambiar o no, porque no sabemos, ¿no? A partir de este momento que vive el personaje central. Y entonces también radicalmente me acerco a esa intimidad absoluta, ¿no? De una niña viviendo también la primera menstruación y el primer contacto con su cuerpo justo en este momento y no antes, ¿no? Y cómo se vive entonces también el cuerpo cuando viene marcado por, bueno, pues en este caso por un pasaje para el cual no ha tenido ningún tipo de acompañamiento ni de transmisión de conocimiento que pudiera venir de la madre, que en este caso está ausente, ¿no? Una madre ausente que en otros trabajos se expresa como padre ausente, pero sí es cierto que siempre está como esa tensión entre el individuo y el colectivo. A lo mejor pienso que tiene seguramente sus raíces en el hecho de que yo también soy hija de una familia numerosa, somos 6 hermanos y hermanas, y entonces la búsqueda de la propia individualidad dentro de ese magma, ¿no? Que puede ser también la familia, pues es algo que ha estado muy presente y que se ha expresado en formas también como de rebelión, de vuelta al grupo, en la conquista como de tus propias reivindicaciones, pero siempre en espacios súper concurridos, donde casi prácticamente todos los momentos de intimidad absoluta que haya podido vivir en el contexto del hogar estaban siempre amenazados por un sonido, por una presencia externa, ¿no? A esa puerta que me podría separar, pero que no dejaba de bueno, amenazar, acompañar, tensionar pues, la individualidad. Eso se ve como mucho en Adri cuando está dentro del baño, ¿no? Al final solo el cubículo del baño puede ser como un lugar de intimidad con el cuerpo y donde hay como una autogestión de lo que está sucediendo, ¿no? También con una valentía de por medio. Hace falta valentía para lidiar con el propio cuerpo en un contexto social que está constantemente pidiéndole un montón de cosas. A mí, yo creo que la característica que más me conmovió desde el principio con 20.000 especies de abejas fue como la intuición de que había en la dirección un respeto increíble por la subjetividad del personaje principal, ¿no? Y creo que nunca había visto esto de forma tan clara. Era respeto la palabra que me venía a la mente todo el rato, pero ese tipo de respeto también estaba vinculado como una idea de justicia cero moralista, ¿no? Como si la justicia tuviese que ver con representar la vida en cuanto a lo que le importa a una vida, no lo que le importa a una sociedad, lo que le importa a un contexto, ¿no? Y creo que la película de algún modo responde a la pregunta de qué es lo importante para las vidas, ¿no? Y cómo sincronizar el cuidado de la vida con toda la cultura que llevamos en esta mochilita, ¿no? Y me preguntaba si es como un gesto consciente, como si la palabra respeto significa algo especial para ti o cómo trabajas con estos términos. Para mí, claro, bueno, el respeto desde la propia fase de documentación en la que todas las familias, gracias a las que he podido también escribir esta historia, porque han compartido conmigo su vida, su intimidad, me han abierto literalmente las puertas de su casa, han compartido conmigo los momentos más dolorosos, pero también los más felices de sus experiencias. Claro, yo ya a ese material, ¿cómo no? O sea, solo te puedes acercar con respeto, ¿no? Claro. No es algo que deliberadamente tú te digas, tengo que tratar con respeto a este personaje, pero creo que es algo que forma parte de la aproximación desde el principio, pero ya no solo diría al personaje de Lucía solamente, sino que creo que he intentado también como no caer en maniqueísmos donde, bueno, la representación, por ejemplo, de la que sería uno de los personajes más
la abuela, ¿no? Que le cuesta más ver, que puede ser como la más negadora, pero sin embargo también a través de los ojos de Lucía puedo verla en su expresión más dulce también, ¿no? Y de esa forma también trabajar como los claros y los oscuros de cada personaje para que podamos entenderles y empatizar también, ¿no? Yo creo que también podemos empatizar con esta abuela al saber cuál ha sido su biografía, cuál ha sido la relación con ese marido y dónde ha quedado su propio deseo, ¿no? Como mujer, sola y únicamente por la generación y por el tiempo histórico en el que le ha tocado vivir. Creo que también es importante promover esa empatía, no solo con el personaje de Lucía, sino con todos los demás, porque lo que nos interesa en esta película es justamente eso, ¿no? Intentar acercarnos a lo que nos es ajeno y ponernos en la piel para ensanchar un poco más nuestra capacidad de comprender el mundo o ensanchar un poco más nuestros marcos simbólicos, ¿no? Así que el tema del respeto, si lo he tenido también presente, ha sido de una forma transversal. Eso, de forma en que no, en realidad, por ejemplo, si nos fijamos en cada generación de la película, hay personajes también que son más a favor de Lucía, digamos, o más en contra, pero no, ni siquiera hago un retrato de ninguna de las generaciones de una forma como Sintética, así que no. sintética, ¿no? En la generación de la abuela tenemos también a la tía, en la generación de la madre tengo también al padre, y en la generación de los niños y de las niñas de la película tengo tanto a Nico, ¿no? Que es la niña que realmente la ve y la acepta por quien es, como a la niña que opera en las piscinas como la policía del género, Sí. manteniendo y Es preservando todo el buenísima orden. esa escena, como además la mirada, ¿no? Como esa mirada de vigilancia Sí. y ese como llevar el poder de la norma de pronto y performarlo tú, hacerte responsable de que se cumpla el orden de Exacto. género, ¿no? Que Sí. por la calle está lleno de cuerpos que sin que les haya tocado especialmente, de pronto como performan policías de cosas, ¿no? Dependiendo del país y de la cultura se hace más o menos, ¿no? Pero es tremendo. Decía una psicoanalista que a mí me encanta, que se llama Andu Fugmantel, que la dulzura es un tipo de inteligencia. Y yo creo que la dulzura es un tipo de inteligencia que lidera la película en todo momento, ¿no? Y la dulzura que tiene que ver también con la presencia de la piel, con la presencia de la voz, con la presencia del sonido, de la respiración, como me encanta cómo se construye la intimidad a través del sonido. De hecho, bueno, el film al final abre siendo un mundo de sonido, es como un entorno sonoro, ¿no? De intimidad sonora, y de pronto accedemos a la imagen después, ¿no? Y tenemos todas estas escenas de habitaciones que yo las adoro, del dormir y del dormir compartido, de cómo los cuerpos se van como organizando para dormir juntos o dormir separadas, dependiendo de cómo sea el conflicto o la variación del conflicto. Sí. Y ahí, cuando hablabas de la abuela, pensaba que la inteligencia de la dulzura es haberle dado a la abuela una escena también de sueño, donde la abuela abre la cama y la niña entra. Y de algún modo, aunque sea con su lenguaje religioso, también viene a decirle como que todos los seres son amados por Dios, pero bueno, que el mensaje también de bienestar que se va a ir como generando a lo largo de la película, viene, cada cual lo tiene con su código, que es un código amoroso, y cada cual tiene pues el lenguaje amoroso y también el lenguaje de la norma dominante que atenta contra su amor, ¿no? Como que cada personaje tiene un amor y una norma dentro que atenta con la posibilidad de dar ese amor bien, ¿no? De acompañar bien. Sí. Y me interesaba eso, como pensar la dulzura y hasta qué punto es importante para ti, o la piensas directamente o surge en tu mirada. Bueno, en este caso la dulzura a lo mejor era como el antídoto al estigma y al subrayado de lo doloroso y de lo problemático que es ser una persona trans en nuestra sociedad, que viene reproduciéndose en todos los mensajes audiovisuales, películas, series, tiene incluso literatura seguramente,
del que hemos bebido hasta ahora, ¿no? Porque sí que esto también, eso lo digo muchas veces, que para mí el cine no solo reproduce la realidad, sino que también produce realidad. Y para mí esa dulzura, en todo caso, era como mi voluntad de antídoto a ese retrato doloroso y sufriente que, que se comporta como el espejo para las personas trans que van a verse en él, ¿no? Y que por lo tanto les está también condenando a como a ese destino. Entonces quería hacer del retrato de la película, sin que ello significara huir pues también de las sombras, ¿no? Por las que va a atravesar el personaje de Lucía, y también por la duda, por la incertidumbre por la que atraviesa toda la familia, pues sin dejar de lado eso, pero que la película sí que respirara un brillo, una alegría de verano también, donde los niños y las niñas cuyos padres había entrevistado, cuando fueran a ver la película también pudieran verse reflejados, y que la película no solo funcionara como espejo, sino también como ventana, ¿no? A través de la cual proyectarse. Así que la dulzura como antídoto me parece Es que en el fondo, bien. como vivimos en una cultura que ve negativamente en el fondo las emociones, lo corporal, ¿no? Y está a favor de esa racionalidad total, la dulzura lo suele relacionar con algo edulcorado, algo extra, ¿no? Como un componente que se añade a las cosas porque necesitan el condimento, porque por sí mismas no llegan. Sí. Y yo creo que la inteligencia de la dulzura es precisamente lo contrario, y se ve en la película, es quitar discurso, es quitar todo lo que nos aleja de la vivencia en sí o del evento que está siendo importante en sí, ¿no? Y al final, edulcorar para mí tendría que ver con quitar artificio en lugar de ponerlo. Y también eso genera esa atmósfera de justicia y de una elegancia estética que tiene que ver con la vida pura, con la vida plena en sí misma. La imagen de la tía, que me encantaría hablar un poquito de este personaje, que es, creo, nuestro gran favorito, ¿no? Sí. Y lo que ocurre, es muy bello lo que ocurre entre la madre y Lucía, y es muy bello, por ejemplo, cómo se miran entre ellas. Me encanta cuando hay esos cambios de perspectiva, ¿no? Justo al final hay un momento que es como estás despierta y vemos cómo la madre la mira a ella y vemos cómo ella mira a la madre, y es un encuentro súper bonito, muy íntimo. Ahí se construye algo precioso. Pero bueno, que esa relación con la tía es como un tercer lugar inesperado, que es precisamente el lugar donde se afirma la individualidad posible a través de la imaginación, porque la relación padre-madre es tan estrecha que no siempre permite la imaginación, ¿no? Hay un apego y una referencia tan inmediata que nos coarta un montón porque deseamos darle a los otros lo que ellos quieren, ¿no? Pero de pronto la tía, con su mundo de la apicultura, con su mundo aparte, que también está en un escenario que está formando parte, pero no del todo, es un lugar de escapada también, como donde pueden ir juntas a hacer cosas con las manos, a no estar hablando de la identidad, sino a estar participando de la vida y a la vez dejando que quienes somos se construya en un juego a través de esos actos, ¿no? Pues la imagen de la tía me parece muy dulce y tiene esa limpieza del no tener artificios, ¿no? Como no es como un cuerpo maquillado ni peinado, es como un cuerpo con el pelo bicolor, con esos gestos de las manos, y de pronto que nos enseñan juntas una belleza impresionante, donde hay una elegancia que yo creo que tiene que ver también con esa dulzura del quitar, ¿no? Y en las conversaciones también la inteligencia de la tía es una inteligencia no discursiva. No hay moralina, no hay ideología, no hay discurso sobre la identidad, ni cómo las niñas tienen que poder elegir o no elegir, hay simplemente escucha, ¿no? Entonces de pronto dibujas a la tía, compones un personaje como un personaje con la sensibilidad de escuchar y saber hacer cosas con esa escucha. Y me encantaría como que nos contases un poco cómo llegaste a ese personaje y cómo se fue construyendo en la dirección también de... Pues, bueno, es que dices muchas cosas que me inspiran como distintos relatos, pero sí, el viaje de Lucía para mí
tiene que ver con una emancipación de la madre también, ¿no? Porque justo lo que dices, esta mirada en la que ella se ve reflejada también, aunque sea una mirada amorosa y sea la mirada de la madre, no deja de ser el espejo donde ella se ve según los demás la miran, ¿no? Total. Y eso mismo, sin la niña entender realmente, se convierte también como en esa cárcel que le impide formular, que le impide enunciar y le impide enunciar porque tampoco conoce que esa realidad exista más allá de ella. Y le da por momentos este sentido de vivir, bueno, pues algo que solo le está pasando a ella, algo que pudiera ella estar relacionando con una enfermedad, que haya podido, ¿no? Algo irregular que haya pasado en el embarazo de la madre. O sea, entonces, en ese intentar comprender cuál es esa membrana que la impide encajar en el mundo como cualquier otro hermano de los que tiene encaja, pues es una niña muy reflexiva, ¿no? Entonces necesita, y claro, y hasta los 6-7 años los niños, las niñas, los niñes son una extensión también de la madre, de alguna forma. Y es a partir de ahí, de los 7-8 años, que empiezan a emanciparse, ¿no? Que empiezan a acceder a otros contextos. Y en ese proceso emancipatorio donde esta unión simbólica que es madre e hija se separa para que cada una de ellas pueda realmente hacer un proceso de exploración de su propio deseo, de su propio ser, para luego poder juntarse al final de la película y poder reconocerse de la forma auténtica e íntima en la que lo hacen. Cada una tiene que hacer ese viaje. Y en esa emancipación de Lucía conoce al personaje de Lourdes, ¿no? Que yo creo que Lourdes, claro, es también una mujer que, para mí, sin haber querido tampoco detallar ni literalmente apuntar demasiado claramente, pero seguramente es una mujer que haya deseado a una persona con la que no podría estar, quizá también por el momento histórico en el que nace, por el contexto en el que nace, en un pueblo pequeño donde cualquier acción o decisión o conducta o actitud fuera de la norma va a ser inmediatamente señalado y castigado. Lourdes, bueno, pudo haber amado a una mujer, pudo haberse... Para nosotras era la tía lesbiana, ¿eh? Para todas. O sea, todas Sí. somos como club de fans de la tía lesbiana que te salvará Sí. la vida en todo momento. Sí. Sí, pero también es verdad que intenté no dejar Claro, específicamente literalizado, ¿no? Que fuera lesbiana para que no se convirtiera como en un catálogo Total, de de identidades, variedades. ¿no? Sí, y de diversidades identitarias. Pero claro, para esta mujer es el precio que ha tenido que pagar, ¿no? Por ese castigo social, por el momento en el que fue, pues seguramente ha sido la soledad y vivir un poco al margen de ese colectivo, ¿no? Y desarrollar su individualidad, que volviendo también a lo que decías antes, para ser, o sea, honesta y coherente consigo misma, pues el precio que ha pagado ha sido, bueno, hacerlo al margen de la familia, del colectivo, vive en el pueblo, pero pasa también la mayoría del tiempo allí en la cabaña, ¿no? En un contexto donde, por ejemplo, la práctica de la apicultura requiere de muchísima observación. Entonces, esa observación que ya también viene ya trabajada junto con el hecho de que ese sentimiento que puede reconocer en Lucía le habla directamente, ¿no? Y le despierta, o sea, sin tregua y sin concesión ninguna, algo que le es muy propio, hace que ella sea el personaje que más, o sea, que antes reacciona, antes y con una mayor calidad de escucha se acerca a la niña, ¿no? Dejándole el espacio suficiente para que ella se exprese. Y es cierto que en el hacer ahí pasa algo, nos pasa a todas, a todos, que hay como una noción egoica que desaparece, ¿no? O sea, porque cuando entras en la acción con la que conectas, ¿no? Y donde realmente ahí se abre, pues, toda esa construcción, todo el artificio, todo
todo el pasado, todo el futuro, todo eso desaparece y simplemente emerge el ser. Y ahí es donde se produce justo además, ante ese momento como de miedo, ¿no? De abismo, en el que la niña por primera vez al enfrentarse a las abejas, pero también importante, con un backup, ¿no? Con alguien que la acoge y que le está diciendo en el fondo, tienes que atravesar este miedo tú sola, pero yo estoy aquí por si me necesitas, ¿no? Sí. Eso, esa noción de abismo y al mismo tiempo de confort es lo que produce que, ¿no?, emerja por primera vez ese nombramiento en femenino de una forma súper, bueno, automática, ¿no? Y produce pues el cambio de agujas que hace que, al verse también reconocida, escuchada y además refrendada, ¿no? Porque la tía le devuelve ¿has estado nerviosa? O sea, se lo devuelve y ella, al verse así, eso va a iniciar un... Podemos igual recuperar como un poco esta escena, Sí. porque justo estábamos hablando antes de entrar de que había como por lo menos 3 momentos rituales que pasaban junto a la tía Sí. y que eran momentos donde a través del hacer y a través de la participación alegre del cuerpo en procesos se transformaban cosas para la subjetividad y también hasta para el inconsciente, ¿no? Había como clics mágicos, pasábamos de un estado de la imaginación a una posibilidad de la imaginación distintas. La primera escena es de la que estás hablando ahora, que es justo ese momento donde la niña tiene miedo de las abejas y dos se le acercan mucho, ¿no? Y entonces la tía le enseña a atravesar un momento de miedo agudo, no solamente a atravesar el miedo a las abejas, sino el miedo a la vida prácticamente, ¿no? Y entonces está ese momento de respira y diles que vienes en son de paz, que eres amistosa, ¿no? Que quieres verdaderamente hacer el bien. Sí. Y este momento para mí es precioso y es definitivo, y luego cuando atraviesa el miedo, como decías, empieza a hablar en femenino y ocurre esa magia de que el lenguaje se ha permitido decir la verdad, ¿no? Porque ha atravesado el miedo. Y luego tenemos otra escena preciosa, que es la escena también de jugar un poco con quién es quién, ¿no? En una colmena, donde la tía le pregunta, pues, ¿el zángano quién sería? ¿Quién sería la reina? Y de pronto la niña se atreve a decir que la reina sería ella, ¿no? Y la tía en todo momento, dentro de la lógica del juego, está recogiendo todo lo transformador y facilitándolo. Y luego está la escena del ritual del baño, que quizás es mi favorita, y es bellísima, donde están esos dos cuerpos también en esa desnudez compartida, desde esas generaciones y esas vivencias tan distintas, enseñándose a ser cuerpo. Como que la tía está enseñándole a ser cuerpo a la niña, ser el cuerpo que sea, pero a cuidar el cuerpo, ¿no? Y le enseña a lavarse las partes íntimas, a reconocer el cuerpo entero, y hay que darle reconocimiento para poder cuidarlo, ¿no? Y me pareció una magia, y tienen todas estas escenas como un algo de conjuro, porque parece que ocurre algo performativo, ¿no? Cuando dice esas palabras mágicas, de pronto la realidad vital cambia y el horizonte se ensancha, ¿no? Y me gustaría como saber un poquito cómo pensaste alguna de estas escenas, o si ya estaban en guión, si de pronto en el rodaje, por el espacio natural, surgieron como relaciones posibles que no habían aparecido antes. No, estas escenas existen en el guión, sí, y están concebidas, sí, como esos momentos que además luego tienen también cierta resonancia con las experiencias que Lucía va a poder llevar adelante con Nico. Claro. Y es gracias a que la tía ha ido como ensanchándole esa experiencia, ¿no? Y ese espacio interno, ¿no? Gracias a, como dices, a todo este acompañamiento de la tía, se va haciendo mayor para Lucía, ¿no? Que al principio vive absolutamente, bueno, pues encerrada, ¿no? En sí misma. Entonces, a medida que ese espacio se va haciendo mayor, pues también surgen, como hablamos antes de la cotidianidad, de los pequeños gestos, ¿no? Surgen gestos automáticos, como que Lucía se hace un moño justo en esa camioneta antes de que se produzca la escena del juego simbólico donde ella se representa como abeja. Pero se ha hecho un moño
como un síntoma inmediato de que en la escena anterior ha habido un espacio de escucha donde se le ha reconocido y se le ha devuelto la mirada, ¿no? Y sí, y la escena del baño con la tía para mí era una de las... Bueno, me parecía muy importante también mostrar el cuerpo de la mujer mayor, desnudo, que también creo que es otro tabú y otra representación, la de la mujer mayor en el cine, que está súper estigmatizada, patologizada, ¿no? Siempre las mujeres mayores en las películas vienen a representar casi siempre papeles de enfermedad, muy secundarios, nada que ver con la trama principal. Y desde luego el desnudo de la mujer es algo que encontramos prácticamente en cualquier dispositivo de nuestra sociedad, pero una vez de que se hace adulta la mujer, ese desnudo desaparece por completo. Y representa una fantasía o una idea, ¿no? No representa el cuerpo. Como el desnudo viene a hablar de un fetiche colectivo, pero no necesariamente viene a hablar de lo que es vivir siendo un cuerpo y todo lo que cuesta y todos los placeres que a veces también encontramos entre los tormentos, ¿no? Sí. Pasamos a alguna pregunta, yo creo, porque tenemos una que está bastante vinculada justo a lo que estábamos hablando, que nos dicen que si tuvisteis muchos ensayos y muchas improvisaciones o si el guión era aquí un eje fundamental a seguir. Tuvimos bastantes ensayos. Yo en los ensayos sobre todo quise volcarme en crear toda esa memoria familiar, ¿no? Y en crear todas esas relaciones y dinámicas que ya están operando en el momento en el que la película abre, ¿no? Claro. En la segunda secuencia, cuando tengo a dos hermanos en un coche, esos dos hermanos que acaban de... que saben de ellos, cuánto pasado han compartido, todo eso, me esforcé sobre todo en los ensayos en crearlo, inventándome situaciones que fueran distintas a las del guión, pero que trabajaran como el mismo conflicto de las posteriores escenas de guión, ¿no? Entonces casi como un guión paralelo donde yo me estaba asegurando que los personajes ya estaban transitando, pasando por estas vivencias, por estas dialécticas entre ellos y tal, y que por lo tanto las pudieran reconocer inmediatamente cuando tocara rodar lo que tocaba rodar. Pero, y luego, bueno, en estos ensayos también yo iré asegurándome de que podía conseguir que se representara literalmente lo que yo había escrito sin que sea... O sea, de que... Es que literalmente... De que se representara fielmente lo que yo había escrito sin que sea literalmente dicho, ¿no? Entonces, escuchar mucho cómo los niños hablaban, yo misma darle la vuelta a líneas que habría escrito para que ellos las pudieran decir de una forma más orgánica, yo dar indirectamente las líneas de texto para ver cómo las soltaban después ellos, pero lo que no es cierto, o sea, improvisación ha habido como en 4 escenas en las que ves que puedes generar un clima de improvisación para llegar pues a ciertas frases, ¿no? A formulaciones que son necesarias que sean dichas así, porque luego es que resuenan con otros momentos de la película y tiene que estar todo bien hilvanado. Y en ese sentido, pues claro, necesitaba también mucho de actrices profesionales que fueran capaces como de hacer avanzar la escena en la dirección en la que tenía que ir, pero jugando con que a veces igual una frase se decía así, otras veces igual se decía sin mirar y por lo tanto el efecto que produce es distinto. O sea, las escenas siempre estaban vivas porque no estaban... Mi voluntad era que no, los niños y las niñas no estudiaran literalmente el guión, pero sin embargo si cogemos el guión y cogemos la película nos sorprenderíamos de ver lo fiel que es, ¿no? ¿Se puede leer el guión? ¿Está en alguna parte compartida? Sí, yo te lo puedo pasar. Me encanta leer guiones. Sí. Justo antes nos preguntaban también algo que creo que te han preguntado mucho porque es clave, ¿no? En la película, y es si te costó mucho encontrar una actriz para interpretar el personaje de Lucía, que me imagino que ha sido como un viaje, ¿no? Sí, era una decisión que durante muchos años de escritura del guión ya venía, bueno, aterrándome, ¿no? Porque era como, estoy escribiendo esto, pero luego a ver cómo lo llevo adelante, ¿no? Pero la vida, o sea, es magia porque
porque Sofía vino a la primera sesión de casting que convoqué, ya vino ella ahí. Lo que pasa es que, claro, era mucho más pequeñita. Si vemos ahora los vídeos, o sea, se la ve muy pequeña. Y venía con su energía, con su personalidad, que si la veis, ya la vemos en cualquier otro escenario fuera de la película, ya te das cuenta que es una niña súper expresiva, súper gesticulosa. Y entonces, claro, pues no parecía que fuera el personaje que yo había escrito, ¿no? Que tenía otros registros. Entonces, no la vi, ¿no? Como le pasa a la madre, ¿no? Que la tiene delante pero no la está viendo. Ni yo, ni bueno, el equipo, porque ella siguió viniendo a las siguientes convocatorias de casting y vino a la segunda y a la tercera y a la cuarta, y la verdad es que esto fue algo que me llamó la atención, pensar que no solo su determinación de estar como viniendo, sino también sus padres que estaban ahí apoyándola y llevándola, porque también podrían decir, bueno, cariño, ya está, no ha salido, no pasa nada, ¿no? Y ellos seguían acompañándola y apoyándola, y pensé que ahí había una familia también interesante, ¿no? Y que estaba acompañándola, así que in extremis, cuando ya en realidad, bueno, no nos quedaba mucho tiempo para iniciar la preproducción, ¿no? Y tenía que tomar decisiones. Acababa de escoger a los hermanos y decidí llamarla a ella porque como que le habíamos otorgado ya un papel para ser la niña de las piscinas. Vale. Justamente su Se libró de ser la niña de las se libró, y gracias a la vida que pudo desplegar todo lo que tenía, ¿no? Total. Es que lo pienso mucho porque había algo de... O sea, en el último momento la convoco y le doy la oportunidad de probarla en el papel de Lucía, en otro registro, en una situación o con una emocionalidad más comprometida, de pérdida de una hermana que se distrae y la pierde en la playa, y lo que se le mueve a ella ahí, y fue como alucinante, ¿no? Y pienso muchas veces que en esa abertura y en ese cierre de la película, donde yo también, o sea, en la primera sesión, en la primera escena, yo ya la tenía ahí, la estaba mirando y no la veía. Es que es impresionante el trabajo que hace como actriz dentro de lo profesional, porque cuando vemos a niñas actuando tendemos a pensar que están haciendo de sí mismas, ¿no? Como que ya son así y entonces han encontrado a alguien que da el perfil. Pero cuando la ves a ella en la película y la ves en el espacio público o interactuando, hablando o en sus redes, te das cuenta de la capacidad de trabajo actoral que tiene tan increíble, ¿no? Sí. Porque es una transformación de los usos del cuerpo, de la voz, de todo. De todo, exacto, ¿no? Jugábamos también pues, con la corporalidad en muchas escenas. Luego también ella, aparte de tener ese universo emocional riquísimo, ¿no? Y muy profundo, y la capacidad de acceder y de entrar y salir, ¿no? Porque Sí. puedes tenerlo, pero puedes no tener la capacidad de acceder y compartirlo, lo que también es tremendamente inteligente. Claro. Y en el trabajo con el resto de sus compañeras, de las actrices, o sea, yo la he visto crecer. O sea, desde el primer día de rodaje, que ya digo, que ella trae consigo una cualidad y un don que es innegable, y que ya en el casting aquel ya emerge y aparece, pero bueno, o sea, todo lo que los trucos, la profesión, ¿no? De marcas, de coreografías, de trucos para resolver cómo salir de una situación, todo eso, ver cómo ella iba absorbiéndolo de todas sus compañeras de trabajo, era fascinante. Yo me sentía también un poco como madre de decir, "Ay, mira cómo está aprendiendo". O sea, era increíble. Es que debe ser precioso acompañar un proceso así, ¿no? Y como que te sorprenda a cada paso, cosas que no esperabas que ocurriesen y de pronto te las está regalando la vida en ese contexto, ¿no? Brutal. Qué pasada, qué Sí, bonito. Preguntan también por qué las abejas, por qué las abejitas. Bueno, las abejas, porque las abejas son la biodiversidad, ¿no? Las abejas también son... O sea, sin abejas nos extinguiríamos como seres humanos en este planeta. O sea, deberíamos comprender el alcance del valor como pieza clave en el orden
natural que tienen. Y aún así, no es que no lo comprendamos, sino es que además dentro, o sea, en nuestra necedad las rechazamos, las matamos, si podemos, porque nos dan miedo, porque bueno, como que nos ponen en peligro de alguna forma, ¿no? Y creo que, bueno, la película también habla sobre eso, cómo superamos ese miedo a lo desconocido cuando lo desconocido no tiene más que riqueza y valor para aportarnos, ¿no? Hasta el propio veneno de las abejas puede convertirse en terapéutico si se utiliza de la forma correcta. Y bueno, y la abeja y la colmena también son como la imagen y la representación de la colmena, de las relaciones de interdependencia, que no es más que una familia también, donde todas son necesarias e imprescindibles para el funcionamiento del organismo completo, que funciona casi como un ser vivo propio, ¿no? Como la familia, porque opera también por herencias y por legados y no solo por la suma de los individuos que la componen, sino que, claro, viene también condicionada por quienes le precedieron, ¿no? Entonces, bueno, y luego la verdad es que encontré este pasaje que hablaba sobre la relación que tenían las antiguas familias vascas de apicultores con las abejas, que las consideraban animales sagrados, a quienes informaban de todo lo que sucedía en la familia, que no solo sucedía en el País Vasco, que creo que el jardinero de la reina de Inglaterra, cuando ésta murió, lo escuché en la radio, fue a comunicar a las abejas del jardín que la reina había muerto. O sea, que sí que debe ser algo del imaginario colectivo que procederá de un lugar muy, muy ancestral. En la cultura egipcia eran animales también que nos conectaban con la divinidad, así que tiene que haber algo ahí. Y bueno, esta idea definitiva, ¿no?, de que había que comunicarles todo cuanto sucedía en la familia, para mí también de repente se convirtió como en algo evidentemente útil para la narrativa de la película, ¿no? Sobre todo con el acto del bautismo también como acto creador y performativo, ¿no? Que en la película tenemos por un lado el evento de un bautismo que sucede por los rituales tradicionales cristianos y todas las celebraciones y las tensiones que se están dando, la esperanza y la alegría, pero también la incomodidad y el conflicto, ¿no?, en torno a esa ritualidad del bautismo convencional. Y al mismo tiempo aparece un ritual alternativo de bautismo que tiene que ver con comunicar, ¿no?, a las abejas que alguien ha nacido. Y lo tomas como oportunidad para que alguien nazca de nuevo, renazca o se reasigne nombres distintos, vidas distintas por deseo y por propia voluntad, ¿no? No por una voluntad que viene dada por la familia. Sí, totalmente. Frente al ritual cristiano, católico del bautismo que representa la fiesta familiar, tenemos esos dos baños. Por eso decía que también generaba una resonancia, porque el primer baño en el que la tía, ¿no?, al referirse al pene de una niña y a la necesidad de que este esté limpio, le otorga materialidad a su cuerpo y le da la legitimidad de la existencia tal y como es. Esto es muy importante para Lucía, además que también se produce ese primer desnudo, ¿no?, pero que no deja de estar sucediendo también en el ámbito familiar, que también le confiere cierta seguridad al momento. Pero es necesario que la tía le ayude a transitar por ese espacio para que luego ella pueda también darse un nuevo baño, como un nuevo bautismo, pero en este caso junto a Nico. Además, también después de que haya vivido un momento en el que como niñas están explorando el placer y su cuerpo, y de forma que también sea como una reafirmación de que ese cuerpo es perfecto y también es una fuente de placer, o puede serlo para Lucía, que por lo tanto, o sea, alejarnos un poco de la narrativa del cuerpo equivocado, ¿no?, poco a poco, en este viaje que hace Lucía, donde terminan juntas dándose este baño, además para sacar casi de la pila bautismal al propio San Juan Bautista, ¿no?
y juntas se dan este baño con esta nueva desnudez que es de nuevo presentarse a la otra, en este caso a una igual, que es una amiga. Y por eso es importante, ¿no? Porque puede hacerlo con más o menos dificultad con la tía, pero desde luego va a ser un tránsito más complejo de realizar frente a una igual. Total. Pero puede hacerlo con la igual gracias a que lo ha hecho con la tía. En cualquier caso, estos dos bautismos son siempre como en relación a la mirada del otro, pero este tercer bautismo, como tú dices con las abejas, es para sí misma y no tiene nada que ver con la mirada de ese otro, ¿no? Y es frente a las abejas y es la reafirmación definitiva por si a alguien le quedaba alguna duda de que por supuesto, ese saberse niña no tiene nada que ver con, pues eso, ¿no? Con el espejo social o con el contexto, con el colectivo o con la mirada de los demás sobre ellos, sino que es una instancia que es independiente, que es íntima, es una vivencia que es, bueno, la intimidad en general siento que es un misterio, que no sabemos que no podemos aprenderlo, ¿no? Ni capturarlo, pero que por momentos se impone con esa claridad y esa certeza que Lucía está expresando en el hecho de enfrentarse bueno, de comunicárselo a las abejas, siendo también la relación con las abejas un trayecto que ella ha tenido que ir superando, ¿no? Y la conexión como entre bautismo y lenguaje está siempre en la película, ¿no? Como que se nace a través de las palabras y por eso es importante con qué palabras nos nombramos, ¿no? Porque naceremos en una realidad o en otra, ¿no? Y también dependiendo de con qué palabras nos nombren, nos van a llevar a una realidad, a una experiencia vital o a una experiencia vital muy distinta. Y justo la tía pronuncia esta frase y se la dice a Lucía de lo que se nombra. Lo que no se nombra no existe, ¿no? Hay que nombrar para que algo exista. Y se reúne con ese gesto que ocurre en el río de nombrar el cuerpo de la niña, ¿no? Exacto. La tía ahí está haciendo uso de su propio dicho, ¿no? Como hay que nombrar para que el cuerpo exista. Y el cuerpo muchas veces culturalmente no se nombra y porque no se nombra no se cuida. Todos los cuerpos, no solamente el cuerpo de Lucía, ¿no? Sino que todos esos cuerpos que están en las películas tienen que nombrarse de algún modo para poder otorgarles los cuidados que necesitan para que la vida se sostenga y me parece precioso. Creo que nos preguntaban otra cosita vinculada a la empatía y la ternura. Nos dicen la empatía, ternura, el observar y saber escuchar. ¿Lo consideráis fundamental en las narrativas? ¿Hay que poner más el foco en ello? La empatía, la ternura, todo eso necesita tiempo, ¿verdad? Y el problema es que las narrativas a las que nos suelen invitar son narrativas sin tiempo para desarrollar afectos complejos. Entonces, si nos invitan a narrativas de la acción todo el rato, o nos invitan a narrativas del efecto, a narrativas de la sugestión, cómo entrar en los lenguajes complejos y de observación para que la experiencia de la ternura se dé, por ejemplo, cinematográficamente, porque yo creo que 20.000 especies de abejas consigue mostrar la ternura cuando la cámara se queda quieta, cuando espera que un gesto termine y espera a ver qué ocurre con el cuerpo de quien está gesticulando, ¿no? Tiene que haber unos silencios de acción importantes para que esa empatía también pueda tener lugar. Y creo que quizás está muy vinculado a las velocidades y a las temporalidades, ¿no? El hecho de que sea tan difícil encontrar eso en los productos culturales, porque son productos culturales. Sí, sí. Pero bueno, y en la vida también, porque las narrativas operan también en nuestra vida, en vidas sin tiempo, sin pausa, llenas de cosas y de urgencias y donde el primer castigado pues es eso, ¿no? Es el cuidado, el afecto, la escucha, la ternura, las escuchas de calidad, ¿no? Total. Así empieza la película. No hay escucha de calidad porque enseguida están en la cama, pero enseguida hay que coger un tren, hay que ir a recoger a la hija mayor, nos vamos porque... Se van gritando. Te van gritando. O sea, entonces, sí, en la vida y en el cine me parece pues muy importante que podamos ser críticas primero, ¿no? Con las narrativas que nos circundan, porque a veces el peligro es como que se naturalicen y se den por
por incuestionables. Entonces, primero poder desarrollar esa mirada crítica para entonces ir viendo cómo las podemos horadar, ¿no? En la medida de lo posible o dinamitar, Sí, dependiendo sí, de lo sí. que sea necesario en cada caso. Pero para mí en la película justo todo esto que dices tú, esa detención del tiempo es algo que para mí se daba muy claramente en la llegada del verano cuando éramos niñas, ¿no te parece? Sí. Era que la dilatación del tiempo parecía que nunca iba a llegar el nuevo inicio de curso. Digo, ¿en qué momento desaparece esto, no? Porque Ya, qué pena. qué pena, ¿no? Más grande. Pero es como que abismalmente cambia la noción del tiempo y en este caso, pues, sobre todo si además el propio contexto o la sociedad, o entendida como por las piscinas, que no le dejan espacio, no le dejan un lugar para ser, y por lo tanto la privan de esa acción, ¿no? Que podría ser ese tiempo trepidante de aventuras, de juego, sino que la condenan a la soledad también, de alguna forma, ¿no? Y solamente le queda, bueno, pues huir o estar en la cabaña con la tía Lourdes, tal, todavía se acentúa mucho más esa detención del tiempo. También porque, bueno, cuando en esto que decía al principio de que madre e hija se tienen que separar para cada una hacer su viaje, también la madre emprende un viaje de bastante soledad, ¿no? En ese Sí. trabajo solitario, nocturno, introspectivo, de conectar con su deseo, ¿no? Que no es más que su forma su sensibilidad también para expresarse en el mundo, que es a través de la escultura. No es que ella haga esculturas, es que ella es escultora y ella se expresa a través del mundo y es un rasgo identitario muy importante que también ha sido negado y no desarrollado y por lo tanto también sufre esta madre. Y ese sufrimiento se acaba expresando en todos los ámbitos de su vida. Entonces, bueno, es este acompañamiento de estos dos personajes en estos, pues, ya se adentra, sí, en otro interés por otro tipo de temporalidad o de narrativa donde, sí, claro, no es para todo el mundo tampoco. Hay mucha gente a la que le puede parecer pesado, ¿no? Pero a mí me interesa, como dices tú, la observación de esos pequeños gestos que es por donde habla el cuerpo, cuando en realidad no está haciéndolo a través de la palabra. Total, y romper un poco como la dinámica de la previsión del cambio de escena, ¿no? Que parece que estamos en esa ansiedad de que tiene que haber un cambio de escena cada X segundos y Sí. entonces lo tenemos ya configurado así en la percepción y cuando algo está durando demasiado se genera esa incomodidad. Que si le damos la oportunidad a esa incomodidad, es una incomodidad creativa donde ocurren todas las cosas que no ocurrieron las veces que los cortes fueron como estilo Reels, Sí. ¿no? Y estaba pensando en la empatía y en esa escena del coche inicial donde todos están conduciendo, hablando, nadie se escucha, y pensaba en la ansiedad como afecto predominante de la hora, ¿no? Que constantemente estamos hablando de la ansiedad. Y pensaba también en la incompatibilidad entre ansiedad y empatía. O sea, yo creo que un cuerpo ansioso no puede ser empático, del mismo modo que un cuerpo ansioso no puede ser tierno. Puede quizás performar la ternura o performar la empatía, es decir, reproducir ciertos gestos que se vinculan a esto, pero no sentir el proceso interno de conmoverme y transformarme con la realidad del otro, ¿no? Que al final la empatía yo creo que tiene que ver, y también la ternura tiene que ver, con permitirte un cambio de estado, ¿no? Que la vida de la otra persona, que la presencia de algo que no eres tú, está transformando tu punto de partida. Claro, el modo defensivo del cuerpo ansioso lo que quiere es pasar a lo siguiente y seguir saltando en la carrera de obstáculos. Y también a veces podemos como creadoras hacer obras como si fuesen una carrera de obstáculos. Y entonces nosotras mismas nos olvidaremos de la ternura y de la empatía cuando creemos, ¿no? Porque estaremos también persiguiendo una serie de objetivos que nos han venido dados o que nos los han comunicado o que nos hemos autoimpuesto, pero también darnos a nosotras el espacio
en la creatividad para ser empáticas implica romper los tiempos convencionales ahora de la producción y de la creación de objetos culturales, de algún modo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y eso, por ejemplo, tiene que ver con ese tiempo de ensayos del que hablaba antes, ¿no? O sea, si buscáramos otro tipo de película, de narrativa, de artefacto, pues más efectivo y efectista, pues seguramente el tiempo de ensayos lo habríamos reducido a la mitad. Aquí cada uno que se aprenda su texto, vamos a hacerlo, se hace y se rueda, y el plano y el contraplano y se monta, ¿no? Pero si quieres abrir un poco esa posibilidad de que sucedan cosas, necesitas construir esa memoria, necesitas construir esos vínculos entre los personajes, y eso es tiempo, solo es tiempo. Y lo mismo en cuerdas, por ejemplo, ¿no? Sí. Cuerdas, que es un trabajo en el que también conviven actores profesionales y actrices no profesionales, pero en este caso las actrices no profesionales ¿La o protagonista es actrices... profesional? No. Me gustó tantísimo. Claro. Bueno, me encantó Cuerdas, tenéis que ver Cuerdas, fundamental. Bueno, es que todo el grupo de mujeres son mujeres naturales de la zona. Hay algunas que tienen un grupo de teatro amateur y las otras son de un coro. Es decir, que ni siquiera el propio grupo es un grupo como tal, o sea, son dos grupos que uní para hacer este trabajo. Y justamente crear ese vínculo que tiene que haber entre ellas también ha sido un trabajo de mucho tiempo, ¿no? De ir bueno, pues construyendo esa memoria de Coral, esos perfiles de cada personaje, las relaciones que podían tener entre cada una, asegurarme de que iba a ser capaz de conducir un guión que iba atravesando los peajes que tenía que pasar, pero también con la naturalidad que ellas le iban a dar. Entonces eso ha sido un trabajo también de confianza mutua, de confianza en ellas, de confianza en que yo puedo llevar ese barco, pero que no va a ser de control. O sea, que es el control desatado. O sea, algo así. Yo creo que ahora Y eso todas es las tiempo. actrices querrán trabajar contigo, ¿no? Porque yo creo que cuando se ve cómo trabajas con las actrices en tus películas, da esa confianza absoluta de, bueno, si estoy en sus manos, va a salir bien, ¿no? Porque desde diferentes perfiles muy distintos en todas tus películas, yo creo que has logrado siempre como un cuidado y una belleza de los personajes. Les toque el rol que les toque, ¿no? Pero para mí es una característica preciosa de lo que estás haciendo. Gracias. Mira, tenemos una última pregunta que empieza con una superafirmación vinculada a la idea de éxito, que es que tendrías que haber ido a los Oscars. Es la película del año y ese tiempo es imprescindible, narrativa y socialmente. Hubieras ganado, estoy segura. Bueno, para nosotras has ganado todos nuestros premios. Muchas gracias. Sí, no, yo también tengo como dudas también, ¿no? Con respecto a toda esa carrera de los Oscars que de repente se abría ante mí sin yo haberme ni imaginado, y si realmente era lo que más me convenía, en realidad. Como primera película que hago, no sé, yo estoy muy contenta y satisfecha con el lugar en el que estoy, y no siento ninguna amargura ni compadecimiento por no haber entrado en la carrera de los Oscars, y lo digo con el corazón en la mano. O sea, estoy perfecto aquí. ¿Tienes la sensación como que se ha acompañado bien tu trabajo, como que se ha Sí. comprendido? ¿Estás cómoda con eso? O sea, muchísimo más de lo que esperaba. O sea, cuando empiezo a escribir esta película, que es 2018, que es la oscuridad, tampoco tanto como hace 15 años, pero desde luego en relación al momento actual que vivimos en materia de visibilidad de las transidentidades, era un túnel oscuro. 2018, yo estaba escribiendo y no sabía cómo se iba a recibir la película, y tenía mucho miedo, y siguen pasando los años y te vas dando cuenta que se empieza a visibilizar, pero que hay una polémica y un enfrentamiento y un enquistamiento muy fuerte, y dices, pues me van a caer de todas partes. Pero no importa, tienes que seguir adelante, y bueno, esa mirada del otro o esa otredad
no puede engullir tu propio deseo, que en ese caso mío era escribir esa película. Y finalmente, pues ha resultado ser estrenada en un momento en el que, bueno, me sorprendo mucho de la amplia parte del público, de la amplísima parte del público que ha conectado con la película y a la que le ha llegado y el recorrido que ha hecho en salas de cine. O sea, estamos muy sorprendidas, pero gratamente sorprendidas y agradecidas, claro. En otro contexto referencial, una vez escribí que el respeto está en hablar en los términos de quien ama, y yo creo que es Me que quedé con esa frase. lo que has hecho es eso, es hablar en los términos de quien ama. Entonces, ¿qué hater podría reaccionar a quien consigue hablar en los términos de quien ama y en los términos del amor? Es imposible atacarte desde ahí, ¿no? Así que... Bueno, y estamos pues, muy agradecidas de que esta película exista. Creo que va a hacer mucho bien durante muchos años, no ahora, no solo como peli del año, sino como los años que vengan y las audiencias que vengan. pues muchísimas gracias. Muchas Un placer de gracias. conversación. Anita, gracias. Bye. Muchas gracias a vosotras por estar aquí hoy. Nos vamos, ¿no? Agur, es que ricasco. Mira, tenemos abejas. ¿Son aves? Sí. Y mira lo que he hecho, mira atrás a ver si las veía.